Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy bien, están? muy bien, por suerte. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de alucinaciones, pero hoy vamos a hablar de delirios. Exactamente, el otro gran síntoma de los cuadros psicóticos. Los cuadros psicóticos tienen básicamente estos dos síntomas, ¿no? Las alucinaciones y los delirios. Habíamos dicho, por si alguien no lo vio, que las alucinaciones eran alteraciones en la percepción, o sea, una percepción sin objeto, escuchar sonidos, voces que no hay, ver cosas que no hay, y así con cualquiera de los sentidos. ¿Y qué son los delirios? Los delirios son alteraciones en el pensamiento, o sea, es un pensamiento patológico. Es un pensamiento que se caracteriza por la presencia de ideas falsas, erróneas, creencias que son inusuales y que los pacientes sostienen a pesar de estar separadas de la realidad, a pesar de que son discordantes con la realidad, de que no se condicen, de que son contradictorias con la realidad, y que tienen dos datos muy importantes estas ideas erróneas. Primero que no solo son discordantes con la realidad, sino que son discordantes con el entorno sociocultural e histórico del paciente. ¿Histórico por qué? Porque quizás hace 500 años era absolutamente normal pensar que la Tierra era plana y eso Sí. no era una idea delirante. Ujú. Hoy en día, si yo vengo y te planteo Claro, eso, con toda la evidencia que hay. claramente, claro, Sí. no se condice con la realidad histórica. No. Y con lo cultural, vos sabés que hay muchas culturas, a mí me ha pasado tocar, me ha tocado atender pacientes de otras culturas Ujú. que atribuyen algunas enfermedades, por ejemplo, como la epilepsia, a posesiones, posesiones espirituales, demoníacas. Entonces, si Ah, un paciente que pertenece a un grupo de esa cultura me dice eso, no es una idea delirante. Ahora, si vos mañana me citás al programa para hablar de epilepsia, yo te digo, bueno, hola Marisol, como todos saben, la epilepsia es causada por una posesión demoníaca, claramente vos vas a decir, el doctor algún problemita está teniendo, sí, sí, ¿no? sí, sí. Te voy a mandar al médico también. O pensará que te estoy haciendo una broma, pero de mal Sí. gusto, ¿no? Al aire. Bueno, y el otro dato fundamental, uno era este, que no se condice con la realidad del paciente, no solamente que es una idea extraña, Ujú. es que estas ideas no se corrigen con argumentación lógica. O sea, las Ah, ideas no remiten, son irreductibles, por más que yo le muestre evidencia, le demuestre que esa idea está equivocada, y son egosintónicas, o sea, el paciente está absolutamente convencido, no lo percibe como patológico. Cosa que una vez yo marcaba cuando hablaba del pensamiento obsesivo, ¿viste? En el pensamiento obsesivo sí hay malestar. La persona dice, yo sé que si toco 3 veces la puerta, o sea, si no toco 3 veces la puerta antes de irme de mi casa, no le va a pasar nada a nadie, pero no puedo evitar hacerlo. Sé que ujú. es una idea loca. Acá no ocurre eso. Acá el paciente está absolutamente convencido, siendo el ejemplo que yo te contaba la otra vez, hablando de alteraciones en la percepción, este paciente que percibía, tenía alucinaciones sensoriales en su estómago y tenía una idea delirante que era que tenía un matrimonio amigo adentro del estómago. A esa persona yo le puedo hacer resonancias, tomografía con contraste, hacerle una placa, demostrarle con una endoscopía que su estómago está vacío Claro. y él no va a decir, ah, es verdad, estaba equivocado, No. va a seguir convencido. Cualquier tipo de dato que contradiga esa convicción lo va a desestimar, lo va a desechar, no le va a dar ningún tipo de valor. Así que básicamente esto son las ideas delirantes, hay de muchos tipos, pero la ¿Cuáles son algunos característica es esta, tipos? ¿no? ¿Cuáles son algunos tipos? Bueno, las más frecuentes te voy a nombrar y te voy a nombrar algunos A ejemplos. ver. Una de las más frecuentes son las ideas de persecución. Estas personas que están convencidas de que son perseguidas, muy discordantes con la realidad del paciente. Remarco permanentemente esto, que lo persigue la policía, que lo persigue el FBI, lo persigue una banda de narcos, o los ves que espían atrás de la puerta, que espían por la ventana, ¿no es cierto? Tenía un paciente que decía había tenido una caída y había tenido una fractura en una pierna y decía que en la cirugía le habían puesto un chip en su pierna y que a partir de tener ese chip, ciertas personas que lo perseguían sabían dónde estaba, sabían qué estaba haciendo, incluso sabían lo que estaba pensando. Bueno, remarco, yo le podía hacer cualquier tipo de imagen, abrirle de nuevo la pierna si querés y demostrarle que no había ningún chip y eso no iba a cambiar su idea. Otra idea delirante
son los delirios llamados de autorreferencia. Todo se refiere a mí, todos están hablando de mí. Ah, En la televisión están hablando de mí, las propagandas están hablando de mí, hay pacientes que miran el noticiero y empiezan a discutir con el conductor, con vos, Marisol, por ejemplo, claro. o abren YouTube y te dicen, ¿sabe, doctor, que el primer video que apareció decía tal cosa? Sí. Y eso es por mí, y uno a veces tiene charlas tratándolo de convencer de que eso no es tan así, a veces pueden relativizar un poco, pero en general siguen convencidos. Hay delirios de grandeza, de autoimportancia, los famosos delirios megalómanos. Había un paciente que decía que él era el anciano más importante del universo, pequeño título, ¿no? Mira, Hay delirios celotípicos son los delirios de engaño, de infidelidad, que no es el novio o la novia celosa que se persigue con cualquier amigo conocido. Eso claramente es disruptivo, claramente complica las relaciones, pero ante ciertas evidencias y pruebas es más el temor a ser engañado que otra cosa, pero después remite. El delirio celotípico tiene esta discordancia que siempre decimos. Yo he tenido pacientes que estaban convencidos de que su esposo o que su mujer lo engañaba con alguno de sus hijos o sus hijas, por ejemplo, siendo totalmente ilógico. Hay delirios místicos de ser el Mesías, de ser un enviado de Dios, y te nombro un último delirio, porque hay muchos más, delirios de enfermedad, los delirios hipocondríacos. Estar convencido, no tengo miedo de tener una enfermedad, estoy no. convencido de tener una enfermedad y que llegan incluso a un estado muy, muy extraño que se llama delirio nihilista, que es la negación de órganos. No me late el corazón, o incluso llegan a decir que ellos están muertos y están acompañados a veces por alucinaciones olfatorias, ¿sabes? Por ejemplo, decir, estoy muerto, siento olor a descomposición, siento Claro. olor a muerte. Bueno, No, obviamente tremendo. son Sí, pensamientos muy, muy discordantes, ¿no? claro. Con la Y, realidad. y ahora, Pablo, ¿cuál es el tratamiento una vez que empiezan a suceder estas cosas? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero siempre hay que buscar la causa. Como yo decía la otra vez cuando hablábamos de las alucinaciones, porque hay múltiples causas de delirio. No es lo mismo que esté delirando porque tuvo un traumatismo, a que esté delirando porque hay una infección, una encefalitis, por ejemplo, o hay un cuadro de hipertermia, de una fiebre muy alta, o haya consumo, o haya abstinencia. Entonces yo siempre tengo que revertir la causa, porque si yo revierto y abordo la causa, el delirio va a revertir. Pero siempre, mientras tanto, mientras permanezca, o si el origen del delirio es una enfermedad psiquiátrica, que también voy a tratar, siempre hay tratamiento farmacológico con fármacos, viste que los médicos no somos muy creativos para los nombres, se llaman antipsicóticos, ni más ni menos, y hay muchos antipsicóticos, son muy buenos, a veces no se logra que la idea delirante desaparezca, pero sí se logra que pierda vigor, que sea menos intensa y que condicione menos la conducta. Y acá entramos en el tema de que a muchos familiares les preocupa, que es el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo tiene esta persona que está con estas ideas tan extrañas? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Por eso es tan importante disminuir el vigor de esta idea. Una vez habíamos hablado en un programa anterior acerca del juicio de realidad, ¿no? Cuando una persona tiene el juicio de realidad conservado. Claramente una persona con ideas delirantes o con alucinaciones no tiene el juicio conservado, Ujú, se llama juicio desviado porque está claro. condicionado por percepciones patológicas o por pensamientos patológicos, y esto los pone en riesgo, fundamentalmente en riesgo de sí mismos, en Sí. riesgo a ellos mismos. El riesgo a terceros, que es lo que más teme la gente, no te voy a decir que no existe, a veces existe, porque si esa persona piensa que yo le quiero hacer un daño, lo quiero matar y me acerco, Voy a obviamente que se actuar va a en defensa. defender, Claro. que claro, porque está condicionado por esa convicción, recordemos una idea de la cual está absolutamente convencido, pero generalmente es un riesgo para sí mismos porque Mm. pierden autovalores, valores de propios cuidados, de alimentación, de higiene, de vestimenta. Así que es muy importante el abordaje y como no tienen conciencia de que lo suyo es patológico, es muy importante el rol de terceros para alertar y para avisar y tomar medidas y hacer la consulta pertinente, ¿no es cierto? Por supuesto, tal cual. Así que ahora ya conocemos un poquito más de qué se trata y si alguien lo está padeciendo, ¿no? Tomar y decir, bueno, vamos a ayudarte, vamos a ir a un profesional. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Ya terminamos. Sí, Hoy ya es terminamos, jueves. así que para vos también. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Esta vez nos contó de qué se tratan los delirios.